cómo preparar mezcla de cemento para pegar ladrillos, block, tabique, tabicón y mosaico. De seguro ya tienes cuantificado cuántos ladrillos o blocks vas a requerir para levantar tus muros. Si no lo has hecho, te dejaré en la descripción del video un enlace que te servirá de ayuda. Así que ha llegado el momento de preparar la mezcla para el pegado del ladrillo, pero no sabes las proporciones. Pues no te preocupes más, porque aquí te dejaré la información que necesitas, no solo para levantar muros, sino para muchos otros afines más. Así que comenzaré mostrándote la tabla de dosificación o proporciones que hay que utilizar para tal requerimiento. Como verás, con esta tabla gráfica podrás realizar varios tipos de mortero de acuerdo a tus necesidades. En este caso vamos a ver las proporciones para preparar mortero para pegado de blocks, ladrillos, tabiques, tabicón y mosaicos. La tabla de dosificación o proporciones menciona que hay que usar un bulto de 50 kg de cemento mortero y 7 cubetas de arena de 19 litros. Así que veamos los pasos para realizarlo. Primer paso. Antes que nada, el lugar donde se va a preparar la mezcla tiene que estar limpio y libre de contaminantes, y que esté humedecido. Segundo paso. En este caso, agregar los 7 botes o cubetas de 19 litros de arena previamente cernida por medio de una malla de acero entretejida, o también conocida como malla criba. Tercer paso. Teniendo la arena y el cemento en el piso, se deberán mezclar en seco con una pala para que se integren muy bien los dos elementos, apaleando alrededor de los materiales, primero en un sentido del reloj hacia la derecha y luego en el otro sentido contrario. Cuarto paso. Una vez teniendo bien mezclado la arena y el cemento, hay que hacer un hueco en el medio para ir vertiendo de poco a poco el agua. Puedes comenzar vertiendo un bote de agua y dejar reposar alrededor de 3 a 5 minutos antes de comenzar a mezclar o revolver. Al mezclar, cuando ya tienen más o menos integrados los elementos, continúen haciéndolo pasando la revoltura de un lugar a otro y no solo revolviéndola en el mismo lugar, ya que de esa manera se tendrá un mejor resultado final. La cantidad de agua a verter es calculando a cómo vaya quedando la textura de la mezcla. Si notas que aún está muy seca, ves agregando un poco más de agua, a modo de que el acabado sea consistente, homogéneo y moldeable para trabajar en el pegado de ladrillos. Esto es que, si el acabado final lo pones en la cuchara de albañil, la mezcla no se debe derramar. Recomendaciones. Se recomienda preparar porciones necesarias que vayas a realizar en un máximo de 2 horas, ya que la mezcla de mortero se comienza a fraguar o endurecer llegando a ese lapso de tiempo. En algunas ocasiones se recomienda utilizar aditivos para mejorar su consistencia, la retención de agua y el tiempo de fraguado, y este puede ser elaborado en obra o se puede adquirir predosificado. Al usar el mortero deberás humedecer antes las superficies en donde se colocará, con el fin de incrementar la adherencia entre la mezcla y el elemento existente, en este caso el block o ladrillo. Si vas a comprar muchos bultos de cemento, las recomendaciones para almacenarlos son los siguientes. Primero es que estos se deben de almacenar en una zona cerrada que esté limpia y que no contenga humedecimiento. Guardar los bultos de tal forma que los primeros que se compraron sean los primeros que se usen. Tratar de colocarlos en superficies planas y no disparejas para evitar que se puedan romper. Evitar que los sacos se rompan por medio de varillas, clavos o cualquier utensilio filoso. Los bultos se deberán colocar sobre una tarima o algo similar y nunca directamente sobre el piso. Y por último, tratar de evitar que los sacos de cemento se lleguen a mojar. Por último, te invito a que te suscribas al canal y activa la campanita para que se te notifique cuando hayamos subido un nuevo video. Gracias.